En el fútbol los últimos minutos pueden cambiarlo todo. Descubre los épicos momentos de último minuto que definieron partidos. El Manchester City necesita ganar para obtener la Premier. Son perseguidos por dos visitantes. Se fue derechito hacia el arco del City. Al ingresar al área, el Atlético se topó con la humanidad de Stefan Moreno, quien evitó la caída de su arco con su pierna derecha. Párrafo aparte para la reacción de Guardiola. Agarrada de cabeza mediante se cayó al piso y al toque. Se levantó y respiró algo más aliviado tras la salvada. El último aliento de esperanza del Arsenal se marchó en ese disparo del surcoreano, al que siguió un penalti sobre Doku que convirtió Haaland para sellar una derrota dulce para la afición del Tottenham. El Bayer Leverkusen se negó a rendirse en el partido contra el Garat Patrick Schick, que había entrado a la cancha al minuto 59, empató el partido en los minutos finales, pero por si eso fuera poco, el delantero marcó el gol de la victoria en el descuento. Un doblete de Schick en el tiempo añadido aseguró la victoria para el equipo alemán y los llevó a los cuartos de final de la Eurocopa League. La locura alemana se había desatado en las tribunas, mientras que los jugadores del Karabakh no podían salir del asombro de verse eliminados tras ir ganando el encuentro. El Rennes tenía la posibilidad de empatar mediante un libre directo, pero la fe lo estrella en el travesaño. La pelota volvió a sus pies y la jugada tuvo varios interlocutores hasta que Assignon volvió a igualar la contienda. La afición local lo festejó por todo lo alto, pero el árbitro se llevó pito algo. Los jugadores del Rennes no entendían nada nadita y ni siquiera los comentaristas en la televisión lo tenían claro. José Lu, el héroe del Real Madrid en la semifinal contra el Bayern Múnich, sin duda alguna, marcó el empate al minuto 87 tras el único error de la figura del partido hasta ese momento. Neuer dio un rebote y eso bastó para sacudir las cosas a su favor. 2 minutos después, en plena embestida del Real Madrid, José Lu dio la estocada final, aunque el VAR le puso algo de suspenso al partido, pero al final de cuentas dieron como válido el tanto y marcó el 2-1, que puso el marcador global 4-3. De esa forma el equipo merengue se metía en la final de la Champions League en tan solo 3 minutitos. Eso sí que es de gangsters. Villarreal escribió uno de los capítulos más emotivos de su historia. Eliminó de la Champions League al mismísimo Bayern Múnich en el Allianz Arena. Va fracaso para el recuerdo, aunque Robert Lewandowski llenó de ilusión a los bávaros en el inicio de la segunda parte. Samuel Chukwueze en el ocaso del duelo decretó el gol de la clasificación española. Cuando parecía que el partido iba a culminar a favor del Bayern Múnich, el conjunto local logró el tanto del empate al último minuto. Anthony Modeste fue el encargado de hacer gritar a los aficionados del Dortmund y sufrir a Oliver Kahn con un cabezazo sobre el segundo palo que puso el 2-2 definitivo. De esa manera el Borussia Dortmund empató en el último minuto el clásico alemán. Miren el reloj, el Bayern gana por la mínima. Fue un increíble partido en el que Manchester United remontó un 0-1 al Bayern Múnich con 2 goles de Teddy Sheringham y Ole Gunnar Solskjaer en el descuento tras sendos corners de David Beckham que desataron el éxtasis entre los jugadores de Sir Alex Ferguson y los seguidores ingleses ante las lágrimas de desconsuelo de sus rivales alemanes. ¿Acaso fue la mejor final de Champions League de la historia? Déjame tu comentario al respecto. Por detrás, en el marcador desde el minuto 81, merced a una soberbia volea de Niklas Füllkrug, los hombres de Xabi Alonso igualaron por medio del internacional croata Josip Stanisic en el minuto 7 del tiempo añadido. Xabi Alonso festejaba como un jugador más en actividad. Una semana más tarde su equipo lo volvería a hacer. Ya tras un centro de Florian Wirtz, llegó el tanto de Leverkusen. Esto ya era tan increíble que hasta sus propios fanáticos estaban sorprendidos por las hazañas del equipo de Xavi. En los minutos finales, Memphis Depay marcó el 2-1 en el Atlético Madrid contra Inter por la vuelta de los octavos de final de la Champions League. El delantero venció a Jan Sommer con un derechazo cruzado, lo que forzó la prórroga. En ella, nadie supo desequilibrar el choque y todo quedó condensado a los penaltis. Alexis Sánchez ejecutó a media altura y sin demasiada potencia, permitiendo que el esloveno detuviera el disparo con su pierna. Ahora sí, el Atlético aprovechó la acción de su portero a través de Rodrigo Riquelme, cuyo disparo fue inalcanzable para Sommer. No hizo falta una nueva parada de Oblak. Lautaro Martínez, el mejor futbolista de la escuadra internista, mandó su disparo a las nubes, desatando la alegría en el Metropolitano y clasificando al Atlético para cuartos de final de la Champions. Iba 93 minutos con el 16 de Inter. Fratesi capturó en el área chica un rebote del arquero Lorenzo Montipó para empujar y desatar el delirio en todo el estadio. Corrió unos metros con sus compañeros detrás y se subió en estructura alambrada para festejar más cerca de los hinchas, donde quedó en calzones. Para colmo de males para el Hellas Verona, debió soportar la expulsión de Darko Lazovic con el arco descuidado porque Montipó había ido a buscar el cabezazo en un córner. Varela y Alexis protagonizaron una contra mortal. El italiano tenía el balón y se lo dio al chileno en su costado, pero en defensa del Verona le sacó la pelota de los pies al niño maravilla antes de que pudiera rematar un arco vacío. Los hinchas se quedaron con el grito de gol en la garganta. De todas formas no hubiese contado. El VAR se percató de una patada de Mateo Darmian en el área antes de que iniciara la contra, que hubiese invalidado la jugada y que le dio una chance de gol al visitante. Thomas Henry se instaló en el punto penal buscando el empate, pero su remate impactó en el palo derecho de Jan Sommer y mantuvo el marcador a favor del Inter. Mbappé quería hacer algo para remontar la caída del PSG y así fue. Con una buena triangulación llegó al tanto del 7 francés, que se estiró lo más que pudo para hacer el tanto. Solo faltaban unos minutos para que el partido entre Paris Saint-Germain y el Lille terminara en un increíble empate con 3 tantos para cada uno cuando le cometen esta falta a Lionel Messi en la boca del área. El rosarino colocó la pelota en el césped, frotó la lámpara y la colocó en la esquina inferior del palo del arquero. Así convirtió el cuarto para sellar la victoria definitiva. De esa manera el conjunto dirigido por Christophe Galtier cortó una racha negativa de 3 derrotas consecutivas. Víctor Osimhen fue derribado dentro del área y el árbitro del partido señaló la pena máxima tras consultar el VAR. Penal que atajó el portero polaco Szczęsny, pero en el rebote Giacomo Raspadori se encargó de transformar el 2-1 definitivo. Noni Madueke se infiltró en el área y Diogo Dalot, que lo perseguía, se resbaló, se llevó por delante al inglés y el árbitro solo tuvo que señalar el
punto del penal. Todo eso para ver a Palmer empatar el partido ya con el tiempo cumplido. El Chelsea tuvo una más. Desde un córner, Enzo juega rápido para Palmer. El inglés cargó la pierna. Su disparo tocó en un defensa del United y le desvió la trayectoria a Onana para transformarse en el gol de la victoria. Locura en Stamford Bridge. Alegría infinita para Mauricio Pochettino y pobres de los que decidieron irse del estadio antes de tiempo. Por los cuartos del final de la FA Cup, el Manchester United recibió a Liverpool en el estadio Old Trafford y el partido no decepcionó para nada nadita. Liverpool se cansó de desperdiciar oportunidades para ampliar la ventaja y así fue como sobre el final del partido apareció Anthony para poner el 2-2. Al no haber replay, el partido se fue a la largue, donde Harvey Elliott puso el 3-2 con un gran remate desde afuera del área con un leve desvío de Christian Eriksen. Sin embargo, en el segundo tiempo extra del United, sacó el diablo de adentro y en primer lugar empató con el gol de Marcus Rashford a los 20 minutos de la largue. Y luego en la última jugada del partido, Garnacho recuperó la pelota y se fue solo de contragolpe y asistió a Diallo, que con un certero remate cruzado puso el 4-3 definitivo para que el United avance a las semifinales de la FA Cup. Esto hay que decirlo con todas las letras. ¡Partidazo! Por partidos como estos, es que el fútbol inglés nunca decepciona a nivel de clubes. Minutos finales en la final de la Carabao Cup y tenemos este tiro de esquina. Costas y Micas se prepara para lanzarlo. Fue allí que Van Dijk desataba la locura en la afición red al filo del final de los 120 minutos. Ya en el córner pateado por Tsimikas fue aprovechado por el neerlandés para poner el único gol del partido. El empate sobre el final del Real Madrid fue muy importante porque implicó la clasificación del equipo español para la próxima rueda. Pero lo que quedó de ese tanto fue el tremendo golpe que recibió Antonio Rüdiger contra el arquero rival en el momento en que cabeció el arco y sufrió un tremendo corte en la cara. En el minuto 93, Ramos cabeció el tanto del empate que provocó la prórroga y el 4-1 definitivo para el cuadro de Ancelotti. Es, con toda seguridad, el gol más importante de su carrera. Desde un córner desde la derecha llegó un centro y fue Costas Manolas quien se anticipa en el primer palo y marcó el 3-0. El central griego había sido el otro que había anotado en su propia puerta en el duelo de ida, por lo que su conquista resultó una revancha personal. Ahora puso la guinda a la inolvidable actuación con el gol más agónico de la temporada 18-19 en el minuto 95, tras aprovechar un pase interior de Dele Alli en una jugada iniciada por Fernando Llorente, que bajó todos los balones que le llegaron. En mayo de 2019, Lucas Moura marcó un hat-trick contra Ajax en 51 minutos en el Johan Cruyff Arena para llevar al Tottenham a su primera y única final de Champions League en la historia del club. El Liverpool de Jürgen Klopp en unos segundos 45 minutos históricos, impulsado por la ruidosa afición de Anfield, remontó 3 goles para derrotar a los alemanes del Dortmund. Saco, gracias a un gran testarazo tras un saque de esquina, metieron el miedo en el cuerpo de los de Tuchel. La historia remontada Red se completó en el tiempo de descuento, gracias a un héroe inesperado, el defensa croata Dejan Lovren con un imparable cabezazo llegando desde atrás. El tanto que daba lo suyo la ansiada clasificación a semifinales de la Liga de Europa. Aunque los Citizen estaban ganando en el partido actual y en el global, un centro bajado por Benzema habilitó a Rodrigo para darles esperanzas a los merengues. Unos minutos después, los vestidos de blanco hicieron notar su peso cuando Carvajal lanzó un centro que fue aprovechado por Vinicius Jr. para anotar otro tanto más y desatar la euforia. Y como si se tratara de una película, en el final del encuentro, el Real Madrid tiene un penal que el francés Karim Benzema cambia por goles y gana la serie, de los transporta automáticamente a una nueva final de la Champions League. Tras una carambola en donde nadie podía adivinar dónde terminaría la pelota, los jugadores del Newcastle salieron a festejar tras un grosero error de Pickford. Es que el arquero del conjunto dirigido en aquel entonces por Ancelotti atrapó el balón entre sus brazos cuando estaba ya dentro de su propia portería. Totalmente increíble y bochornoso. Abdoulaye Doucouré marcó un verdadero golazo cuando se encontró con la pelota fuera del área rival. El jugador del Everton dudó y con un zapatazo fulminante dejó inhabilitado al portero, que solo pudo mirar cómo la pelota entraba en su portería sin poder hacer nada. Magistral este tanto. Rodrigo, casi al final del segundo tiempo, aprovechó un desvío en Silva para volver a poner arriba al Manchester City en la visita del Chelsea con este zapatazo y olé. Pero cuando el partido se terminaba, Cole Palmer puso el 4-4 definitivo. El chico del City se convirtió en el hombre del Chelsea y cumplía con la ley del ex. Un partidazo digno de la Premier League. Espero que no te lo hayas perdido. Scott McTominay firmó los goles de la remontada local para que la cosa acabase en 2-1. El empate aconteció en el 93 al mandar a guardar al escocés el balón tras hacerse con un rechazo en el área. Y el gol del triunfo en el 97 con el tiempo ya cumplido al rematar a bocajarro un balón suelto en las inmediaciones del Estracocha. No olvidará fácilmente el 7 de octubre de 2023 en el que aceptó de buen grado ser el protagonista principal de una película que parecía de terror. Douglas Luiz puso el empate en el marcador en Villa Park y celebró delante de Rafael Varane y Onana con un baile provocativo. Un gesto que molestó mucho a los futbolistas del Manchester United, tanto que solo 20 minutos después, en el gol del empate de McTominay, Højlund salió a festejar y a silenciar a los simpatizantes del Aston Villa. Al final las cosas se dan vuelta muy rápido, Tino Livramento vio cómo se desmoronó el trabajo del equipo por sus manos dentro del área. La pelota impactó primero en su pecho y luego en el brazo extendido. Todos los jugadores del PSG acudieron a Marciniak para pedirle que la revisara y finalmente se decretó el dudoso penalti al cuadro local. Kylian Mbappé lo transformó en gol en el 7º minuto del tiempo de descuento. PSG le empató 1-1 a Newcastle en un duelo clave de la quinta fecha de la UEFA Champions League 2023-24. Al minuto 97 el silencio y la incertidumbre se apoderaron del escenario inglés debido a que el árbitro del compromiso pitó cobro desde los 12 pasos para el Copenhague. Frente al balón, en paro, Leragner, quien se encontró con la estirada de Onana que salvó los muebles y a los Diablos Rojos y por fin saboreó un momento de gloria en Old Trafford. El arquero de los Reds y de la selección de Brasil fue a buscar en el minuto 94 un córner desde la izquierda y con un cabezazo cruzado se metió en la historia. Alisson, ídolo de Liverpool tras ganar la Champions League y la Premier en las últimas 2 temporadas, fue a buscar porque su equipo necesitaba la victoria para seguir con chance de meterse en la próxima Liga de Campeones. Y
Iván Provedel se convirtió en la gran figura del duelo entre italianos y españoles en el Estadio Olímpico de Roma. La capital italiana fue testigo de un duelo cargado de emociones que terminó con la consagratoria actuación de Iván Provedel, el arquero de la Lazio, que se disfrazó de delantero para arrebatarle la victoria al Atlético de Madrid y sellar el 1-1 en la primera fecha del Grupo E de la Champions League. A veces pensamos que Jude está tocando por los dioses. Este es el golazo de Bellingham para salvar a Inglaterra en el minuto 95. El jugador del Real Madrid convirtió el empate con el tiempo cumplido cuando la derrota de Inglaterra parecía evidente. Se desató la locura en la celebración. Un agónico gol de Lionel Messi le dio al argentino un triunfo por 1-0 ante Irán y la consecuente clasificación a los octavos de final del Mundial de Brasil. El astro del fútbol mundial ensayó un disparo en el minuto 91. Lo más destacado del encuentro entre el Milan y Genoa fue que a los 97 minutos del juego el arquero del cuadro rossoneri, Mike Maignan, fue expulsado por un rodillazo a Caleb Ekuban a instancias del VAR. Es por eso que Pioli mandó al arco a Oliver Giroud y el delantero francés terminó salvando a su equipo con una tajada a los Superman en los últimos minutos. Finalmente, el cuadro del Diablo se llevó los 3 puntos y esa tajada le sirvió al francés para entrar en el equipo ideal de la semana de la Serie A. Sí, señor, así como lo ven tus ojitos. Eric Masic Choupo-Moting se convirtió en el héroe del Paris Saint-Germain cuando ingresó por Mauro Icardi cuando se jugaba el segundo minuto de descuento y Atalanta ya saboreaba la clasificación. Choupo-Moting dijo presente para culminar en gol una estupenda combinación entre Neymar y Kylian Mbappé, que ingresó en el segundo tiempo. De esa forma, el equipo dirigido por Thomas Tuchel es el primer equipo clasificado a las semifinales de la Champions. En un emocionante encuentro de la jornada 8 de la Premier League, el Arsenal logró una victoria crucial sobre el Manchester City por 0-1 en el Estadio Emirates. El único gol del partido llegó de una manera insólita, con un rebote fortuito que terminó en el fondo de la red y le dio a los Gunners una importante victoria de la mano de Martinelli. Ya en el tiempo de descuento de Suecia contra España en la Euro del 2008, Capdevila hizo un despeje de un balón en profundidad que David Villa aprovechó con su astucia y batió al portero sueco en su salida. España se quedó clasificada para cuartos como primera del Grupo D y eso desató la alegría de un equipo que quedaría en la historia grande del fútbol mundial. Cuando menos lo imaginaban, los de Erik ten Hag abrieron la cuenta en el quinto minuto de descuento después que Rasmus Højlund aguante una pelota de espaldas. Casemiro se la lleve de arremetida y asista a Mason Mount, que no perdonó en la cara a cara con Flecken. No obstante, la alegría realmente duró poco y nada para la visita. En la última de la contienda, Tony conversó una pelota dentro del área grande. Se les ingenió para sacar un centro hacia atrás y el noruego Christopher Ager fusiló a Onana frente al arco. Fue un verdadero partidazo donde Brentford mereció un poco más y terminó conformándose con un punto. Cristiano Ronaldo no podrá faltar en este compilado y se hace presente con este golazo de tiro libre que significó el triunfo en el último minuto para su querido Manchester United. Foden le cometió una dura infracción a Mateta y el árbitro cobró penal. Ante el suspenso reinante del estadio, Olise lo cambió por gol para el Crystal Palace con un sutil remate cruzado que dejó arrodillado a Ederson y consiguió el empate en el quinto minuto de descuento. Ya no había nada más por hacer. Con ese resultado el City queda escolta de Liverpool. Ney no desaprovechó la oportunidad luego que los dirigidos por Luis Enrique armaran un contragolpe. Neymar cerró con un gol el encuentro contra Juventus y le otorgó al Barcelona su quinta Champions League. El brasileño marcó a los 96 al sacar un zurdazo y vencer a Buffon en aquella recordada final de la Champions League del 2015. La jugada polémica del City Tottenham en la que el árbitro Simon Hopper no aplicó la ley de la ventaja cuando Grealish se marcaba solo ante el portero vicario y se explotara a Haaland, uno de sus protagonistas directos. Haaland fue uno de los que más protestó a Hopper tras la jugada y también una vez decretado el final del partido. Mientras tanto, Pep trataba de entender la decisión del colegiado, pidiéndole explicaciones al cuarto árbitro que parecía lavarse las manos. No me quiero imaginar quién habrá tenido la ardua tarea de tranquilizar al androide. El partido se encaminaba a un reparto de puntos, pero Piotr Zielinski tomó una pelota perdida en el sector izquierdo del área a los 88 y lanzó un envío rasante que encontró al pie de Niakate, quien desvió la pelota contra su propia valla para darle la victoria a los napolitanos visitantes. De esta forma, Napoli debutó en la UEFA Champions League 2023-2024 con una victoria por 2-1 ante Braga en Portugal. En el minuto 96, el defensor de Liverpool quiso despejar el centro de Pedro Porro, pero terminó metiendo un zapatazo contra Alisson imposible de atajar. Así fue el insólito blooper y el gol en contra de Matip. En la última parte del partido, los de Jürgen Klopp vieron 2 tarjetas rojas, una en cada tiempo, por eso la frustración de todos ante ese infortunio. Lautaro Martínez con un buen panorama esperó la llegada por el medio de Gosens, avanzó unos metros y le cedió el balón. El alemán en primera remató de zurda y venció la resistencia de Ter Stegen. En Inter celebraron de manera efusiva, los suplentes se metieron a la cancha y fueron a abrazar a Gosens. La alegría eso sí no duraría mucho. 3 minutos más tarde, Lewandowski puso el 3-3 final luego de un excelente centro de Piqué y certero cabezazo del polaco que venció a Onana. Xavi y los culés lo celebraban con gallardía. Kvaratskhelia volvió por momentos a ser el goleador de la temporada del Scudetto. El georgiano lideró la remontada del Nápoles 2-1 ante el Hellas Verona. Todo ocurrió en los minutos finales tras el 0-1 de Coppola. Ngonge y Kvara anotaron para los de Mazzarri, que sumaron 3 puntos clave para mantenerse en la pelea por entrar al top 4. El Real Madrid se impuso 1-0 en tiempo de compensación a un compilado Unión Berlín. Un gol de Jude Bellingham con el tiempo cumplido dio los 3 puntos a los madridistas para ponerse de cabeza en el grupo C. Se esperaba a Bellingham y el inglés apareció para rescatar a su equipo. Incluso terminó llevándose el premio a jugador del partido. Un balón parado fue el que ocasionó la victoria. Aquí remató el rechace de Vicario y tras consultarlo con el VAR, el gol subía al electrónico. El City acababa con la maldición, ya que el Manchester City acumula 8 partidos sin ganar en el Tottenham Stadium. Aquí surgió y con un cabezazo cerró la clasificación. Qué manera de ganar un partido, señores, y todo eso en los instantes finales. Los partidos de los
los ingleses nunca decepcionan. Pasó a los 91 minutos del partido, cuando todo parecía que Brasil y Costa Rica quedarían 0-0. Philippe Coutinho pisó el corazón del área y no perdonó para el 1-0. Philippe Coutinho aprovechó un pivoteo de Roberto Firmino y metió un puntazo para abrir el marcador ante Costa Rica. Brasil logró el 1-0 ante Costa Rica en el estadio de San Petersburgo por la segunda fecha del Grupo E del Mundial Rusia 2018. Solo faltaban unos minutos para que el partido entre Paris Saint-Germain y Lille terminara en un increíble empate con 3 tantos para cada uno. Cuando le cometen esta falta a Lionel Messi en la boca del área, el rosarino colocó la pelota en el césped, frotó la lámpara y la colocó en la esquina inferior del palo del arquero. Así convirtió el cuarto para sellar la victoria definitiva. De esa manera, el conjunto dirigido por Christopher Galtier cortó una racha negativa de 3 derrotas consecutivas y consolidó su lugar en la punta de la Ligue 1. Hasta Cristiano parecía probarlo. Pero creo que Ronaldo le decía que mire lo que hizo con su selección de Portugal contra Irlanda, ya que continuaba agrandando su leyenda. Un gran centro de Gonzalo Guedes fue a la cabeza de Ronaldo, que saltó con cierta comodidad y obligó a actualizar la planilla de récords mundiales. Ya en el tiempo adicional y en una jugada similar, llegó el tanto 111, otro centro desde la derecha, pero en este caso enviado por Joao Mario en contra de la superestrella, que luego de retroceder para salir de una posición adelantada dirigió el balón, lejos del alcance del muchacho a cargo del arco irlandés. El festejo fue clásico. Uruguay necesitaba solo un gol para pasar de ronda. Cavani lo buscaba con este cabezazo, pero el portero de Ghana le negaba el gol al combinado sudamericano con un manotazo aéreo. Suárez lo sufrió en el banco. Una posible falta en el área no es cobrada y los charrúas piensan que el referee está perjudicándolos. Entre las lágrimas del pistolero y las protestas de los rioplatenses, el juego entre ambas selecciones se acaba. No sin antes recibir una amarilla al artillero uruguayo mientras reclamaba con el arquero suplente Muslera. Cavani, en una clara muestra de fastidio e impotencia, se desquita con el monitor del VAR a la salida del campo. El momento más épico es el tuyo al suscribirte ahora que llegaste hasta el último minuto de este video. Y si aún tienes dudas, aquí te dejo este video.